Robert, ¿realmente hay interés por parte de los servicios de inteligencia en el tema de los objetos volantes no identificados? Absolutamente. Es una tecnología potencialmente disruptiva, ¿no? Que puede hacer cosas en el espacio aéreo que ninguna otra nave militar o avión militar es capaz de hacer. Y entonces tienen un interés enorme en cómo funciona la tecnología y, de hecho, quieren echar un vistazo en cómo funciona la propulsión y todo eso. Si tuvieras que destacar el motivo real de ese interés, ¿cuál sería? Sería de ganar una ventaja estratégica sobre sus oponentes, sobre sus enemigos, porque la nación que logra captar o capturar esta tecnología primero tiene una ventaja sobre los enemigos y pueden explotar la tecnología y para hacer ingeniería inversa, para saber cómo funciona, porque cada característica de la propulsión de los ovnis o de los UAP, como se llaman hoy en día, sería absolutamente formidable para el ejército, ¿no? Cuando estamos hablando de objetos volantes no identificados o UAPs, desde tu punto de vista, por lo que veo, es evidente que estamos haciendo referencia a algo que no es de este planeta. Bueno, no se sabe de dónde es. Los expertos en inteligencia con los que yo he hablado siempre evitan decir de dónde viene, de dónde proviene este fenómeno. Ellos utilizan el término inteligencia no humana y tecnología de origen desconocido. Y eso es por una razón, porque no se sabe realmente de dónde vienen. Es que los extraterrestres solo es una de las hipótesis. Los extraterrestres solo es una de las hipótesis. ¿Y qué argumentos, evidencias, pruebas puede haber precisamente de ese interés? Del interés de la... Por parte de los servicios de inteligencia. Bueno, de un lado hay un interés enorme en el Congreso de Estados Unidos en saber lo que realmente sabe el gobierno de Estados Unidos sobre este fenómeno. Han creado un grupo de trabajo, UAP, hace un par de años, con la tarea de saber, de informarse qué saben los departamentos diversos del gobierno. Han creado una oficina oficial de investigación OVNI hace también un par de años. Por otro lado, han publicado un informe histórico que debía clarificar una vez por todas lo que realmente sabe el gobierno, y han desmentido todo en este informe histórico. Han dicho que pues toda la gente que dice haber visto tecnología no humana en proyectos ultra secretos era falso, lo han malinterpretado. De hecho, estos eran otros proyectos bien conocidos. Entonces, hacia el público intentan dar la imagen de que no les interesa mucho y de que no haya ninguna información ultra secreta interesante por parte del gobierno o del mundo de la inteligencia. Pero por otro lado, el Estado Mayor de conjunto de los Estados Unidos, del ejército estadounidense, ha escrito un informe, o digamos son unas directrices para la señalación de avistamientos de ovnis por parte de pilotos y de militares en todo el ejército estadounidense, en todo el mundo. Y en estas directrices dicen que es imperativo seguir los avistamientos de los ovnis y de informar al militar, a los cabos, de todo lo que ocurrió, incluso transferir el material recuperado de objetos anómalos no identificados.
Entonces, de un lado, hacia el público dicen no tenemos ningún interés, por otro lado, entre bastidores tienen estas directrices que dicen todo lo contrario. Lo que parece evidente es que, bueno, pues si tú destinas una parte de tu presupuesto para crear oficinas de investigación de este asunto es porque algo de interés tiene que haber. Vamos, si te parece, a recordar, hace un tiempo, el oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana, ex agente de inteligencia, David Grush, dijo textualmente en el Congreso de los Estados Unidos que el gobierno federal cuenta con un programa de recuperación de ovnis altamente secreto y que está en posesión de naves espaciales no humanas junto con sus pilotos fallecidos. ¿Los servicios de inteligencia tienen evidencias de esto que dijo David Grush? Bueno, esa es la gran pregunta que intenta averiguar el Congreso estadounidense también, porque parece que sí, aunque existan estos programas, no son necesariamente conocidos por parte del mundo de la inteligencia o del gobierno. Y por este motivo se ha creado hace un par de años este grupo de trabajo WAP, y David Grush era un miembro de este grupo de trabajo. Y en esta capacidad estaba acudido por gente de la inteligencia, gente desde dentro de estos programas ultra secretos que le dijeron que sí, efectivamente existen estos proyectos de recuperación y ingeniería inversa de naves estrelladas de origen desconocido e incluso se hubieran captado o recuperado biológicas, ha dicho como residuos biológicos. Entidades, ¿no? Biológicas. Entidades. Y entonces, ahora la situación es que el Congreso estadounidense debería ser informado de este tipo de proyectos, aunque sea ultra secreto. Porque Pero, Robert, una pregunta. Si el gobierno estadounidense, la inteligencia, no están al tanto de estos proyectos, ¿quién hay detrás de estos proyectos? Esa es la gran pregunta. Y de hecho, de lo que se sabe ahora es que todo se llama el programa antiguo. Se supone que existe un programa muy antiguo, desde hace 90 años, que estaba responsable a manejar estos residuos, este fenómeno, ¿no? Y este programa a la época ha sido dotada de habilidades que ningún otro programa tenía. Y este programa se lleva a cabo en la industria privada, es decir, en el complejo industrial militar de Estados Unidos. Parece que hay una variedad de empresas privadas, Lockheed Martin, EG&G, Northrop Grumman, son algunos de los nombres de este tipo de empresas que se hacen cargo de este tipo de programa y parece que incluso en el Pentágono los que deberían saber no lo saben exactamente lo que está pasando en estos programas. Y por este motivo se está llevando a cabo todo eso, lo que estamos viendo ahora mismo, que el Congreso de Estados Unidos propone una ley tras la otra para averiguar la verdad. Para intentar liberar lo que es la información vinculada al fenómeno WAP o al fenómeno OVNI. Y sin embargo se encuentra siempre de frente con la reticencia del órgano militar más importante de los Estados Unidos, que es el Pentágono. ¿Por qué? Bueno, puede haber muchas razones. Primero, no quieren divulgar lo que tienen como tecnología, ¿no? La tecnología de la que disponen es como la ventaja primordial que tienen sobre sus enemigos, ¿no? Si los enemigos no saben que existe este tipo de tecnología, no pueden prepararse, no pueden hacer nada en contra, ¿no? Segundo, puede haber problemas del gobierno.
después. Bueno, ¿cómo se dice eso? Si se divulga la existencia de una inteligencia superior a la nuestra, ¿quién escucharía al gobierno? ¿Quién pagaría los impuestos? ¿Quién haría la guerra, ¿no? Si realmente existía una inteligencia superior, esto cambiaría todo el sistema, toda nuestra sociedad, la economía, la política, la religión, todo. Y eso es un problema que han ya intentado resolver hace muchos años. Por ejemplo, el doctor Harold Puthoff, sí, que estaba involucrado en muchos proyectos ultrasecretos de la inteligencia durante décadas, ¿no? Él ha revelado durante una conferencia en la Universidad de Stanford que hace un par de años estaba invitado a una conferencia en una think tank en Washington, D.C., compuesta por miembros de la inteligencia, del ejército, científicos y todo eso. Y la tarea era de encontrar una posibilidad o de pensar en cómo informar al público de la existencia de este tipo de tecnología y del hecho de que no seamos solos, sin que esto cause el caos total en el mundo, ¿no? Entonces han hecho una lista, o digamos han pensado en todos los ámbitos que podrían verse afectados por este tipo de divulgación, economía, política y todo eso. Y en una escala de -9 a +9 debían indicar cuáles serían las repercusiones, negativas o positivas. Han formado varios grupos de trabajo, cada grupo de trabajo responsable por un ámbito, y cuando se reunieron después se dieron cuenta de que en cada grupo de trabajo los expertos dijeron que pues las repercusiones serán masivas y muy negativas, y el conjunto de todos esos cambios va a ser una mezcla de problemas enorme que no podremos resolver todos al mismo tiempo. Entonces dijeron que mejor no divulgarlo, porque el hecho de divulgar esto causaría tantos problemas al mismo tiempo que sería imposible de resolverlos. Y sin embargo, fíjate, Robert, hay algo que a mí me llama la atención, y es el hecho de que grandes científicos, Stephen Hawking, por ejemplo, o en su momento Simon Conway Morris, que era astrofísico de la Universidad de Harvard, él decía que ante la posibilidad de que ese contacto de una forma u otra ya se haya producido, hay que anunciarlo, para que no se produzca algo tan humano como que cada uno vaya por su lado y se genere el caos. A mí eso me llama muchísimo la atención. Estás hablando de ventaja. Quizás no se divulga la existencia de esta tecnología perteneciente a unas inteligencias más evolucionadas para no dar esa ventaja al enemigo. Pero, ¿tenéis los investigadores constancia de que esa tecnología ya se haya usado o se esté planificando usar? Es una buena pregunta. Hay algunos casos que sí indican que pudiera haber sido utilizada una tecnología desconocida, pero... ¿Qué casos? Hay un caso de un soldado de nombre Michael Herrera, que hace una veintena de años estaba en una misión en Indonesia por un terremoto y vio ahí una nave que le parecía bastante humana, como la forma de cómo era construida, le parecía como una nave de metal, alguien que ha sido construido por seres humanos, ¿no? Y veía como unos soldados en un uniforme que él no podía saber de dónde vino este uniforme, transportaron cajas
dentro de esta nave, en esta nave, y se preguntó si esta nave, que luego desplegó y desapareció como un ovni, ¿no? Hubiera sido utilizado para hacer contrabanda, ¿no? De bienes, si él habría visto algún proyecto ultra secreto de la inteligencia. Pero es una cosa que no, solo hay este testigo, pero es una muy buena pregunta si estas tecnologías ya han sido construidas o utilizadas. Robert, yo te he oído en alguna ocasión comentar que parece que el gobierno, especialmente el estadounidense, está liberando información vinculada a los ovnis muy poquito a poco, como si lo estuvieran haciendo en fases. ¿Por qué? Claro, pues entonces, si me permites, en noviembre de 2023 tuvo lugar en la Universidad de Stanford una reunión muy importante, una conferencia. Eso era el acto inaugural de la Fundación Sol, que es una think tank compuesta por expertos de inteligencia, científicos, militares. Ellos se plantean la pregunta cómo introducir este tema, cómo informar al mundo y cuáles serán las repercusiones sociales, políticas, económicas, si este tema fuera anunciado, ¿no? Relevado. Entonces ahí hablaron científicos políticos, militares, gente que trabajaba por el gobierno. Ellos dijeron, pues, mira, ahora mismo estamos en un ámbito de desconfianza total en el mundo, ¿no? Mira cómo es polarizado el mundo. Nadie se fía de nadie. Ahora hay este elemento externo que se desvela. Alguna tecnología superior. ¿Qué va a pasar? Eso va a causar un gran caos, ¿no? El miembro del gobierno, o digamos Christopher Mellon, el ex subsecretario de la Defensa por la Inteligencia en el Pentágono, entonces un señor de la inteligencia de muy alto rango, dijo: no me puedo imaginar que ningún presidente de ningún país se pondría al micrófono para anunciar la existencia de alguna inteligencia superior, porque nadie sabe de lo que se trata, cuáles son sus motivos. ¿Cómo puedes presentar al mundo la idea de que exista algo, pero no sabes lo que quieres o no tienes ninguna solución, ningún remedio para manejar para gestionar esa situación? ¿Cómo vas a hacer eso? Incluso en Alemania he hablado con muchos expertos, sociólogos, expertos en derecho, y me dicen todos que habría que preparar para este evento la posibilidad de primer contacto, porque visto desde el punto de vista de derecho, no existe ninguna ley en todo el planeta que al que puedes referirte para ver, bueno, ¿qué debo hacer ahora? ¿No? Los ovnis, ¿dónde pueden aterrizar? ¿Puedo recuperar un ovni? Investigarlo, guardarlo para mí, investigarlo para saber cómo funciona la propulsión. ¿Qué hago con los seres, esos seres? ¿Quién habla con estos seres en el nombre de la humanidad? Si no son embajadores de su planeta, digamos, las Naciones Unidas no podrían hablar con ellos, porque ellos solo hablan con sujetos oficiales, embajadores de otras naciones. Si son refugiados, ¿y ahora qué? Y si no son seres como nosotros, si es una inteligencia superior a la nuestra que no podemos ni percibir en su totalidad. Hay otra posibilidad más. Y de hecho, quizás el sector más crítico es el que abandera la idea de que realmente estas inteligencias no existen, no hay visitas de objetos volantes no identificados, hay otros mundos habitados, pero evidentemente todavía no han entrado en contacto con el nuestro,
Y lo que se baraja es que precisamente esta forma de entregar información casi con cuentagotas corresponde a la idea de que una vez que ya tenemos perfectamente localizado en el planeta cuál es nuestro enemigo y teniendo un parlamento que no va a apostar por mayores cantidades económicas para la empresa bélica para poder defenderte de ese enemigo, buscamos otro enemigo que esté fuera. Hay quien dice que todo esto corresponde a la idea de los gobiernos, especialmente el norteamericano, por aumentar su presupuesto de defensa. Bueno, claro, eso tiene ventajas para el presupuesto de la industria privada, claro. Ya lo vemos que hay algunas empresas que ya empiezan a mostrar interés y a proponer sus propios proyectos de ingeniería inversa, pero yo no reduciría el fenómeno a eso, porque el fenómeno es global. Yo tengo en mi libro una lista de 29 países donde los gobiernos o los servicios de inteligencia han tratado con el fenómeno, han escrito informes, lo han investigado. Existen oficinas de investigación en 9 países del mundo, y esos son solo los países de los que conocemos que tienen este tipo de proyectos, ¿no? Entonces los rusos, por ejemplo, los chinos tienen proyectos para investigar este fenómeno, entonces no es solo los Estados Unidos. Pero es verdad que tienes razón, tal vez el reducir el fenómeno a los aspectos de defensa y del ejército no es realmente el marco total del fenómeno, ¿no? Es una pequeña porción, ¿no? Sí, claro. Es solo una perspectiva militar, pero el fenómeno me parece mucho más amplio que eso. Lo que sí da la sensación es que en el Parlamento, en el Congreso estadounidense, ha habido una apertura de mente, ¿no?, a la hora de informar de este tipo de sucesos que muchas veces afectan directamente a los auténticos Top Gun, ¿no?, de sus ejércitos. ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo en el Parlamento Europeo? ¿Por qué este ejemplo no se ha extendido a la vieja Europa? De hecho, se ha producido algo ¿Sí? en el Parlamento Europeo. A finales, creo que era en marzo de 2024, yo estuve presente en una reunión de científicos, de investigadores del fenómeno y un diputado del Parlamento Europeo, se llama Francisco Guerrero, y él comenzaba a interesarse por el tema cuando salió a la luz el denunciante David Grush, Sí. en Estados Unidos, y empezó a hacer preguntas a la Comisión Europea. Y la Comisión Europea no tenía respuestas adecuadas, entonces él ha continuado su trabajo, al final ha organizado esta reunión y se han presentado varios datos, hechos, información sobre el fenómeno y también la total discapacidad o impotencia de la Unión Europea de hacer frente a este fenómeno, porque hasta hoy en día no existe ninguna respuesta europea hacia ello. Solo existen respuestas nacionales en varios países como Francia o Gran Bretaña tenía su programa, o otros países. Italia, por ejemplo, tiene un programa militar de ovnis, pero todavía falta esta respuesta europea. Y entonces, entre bastidores, ellos sostienen que no existen bastantes denuncias de pilotos para deber reaccionar, para deber desarrollar alguna respuesta al fenómeno, pero no existe ningún sistema de reportar avistamientos para los pilotos. Robert, pero más allá de esa incapacidad, ¿no?, de dar, bueno, pues una respuesta a lo que es el fenómeno en sí, ¿a qué conclusiones se llega en una reunión de este tipo? Porque a mí me resulta muy sorprendente pensar en científicos seguramente de muchísimo nivel que están intentando determinar qué hay detrás del fenómeno OVNI. ¿Son extraterrestres? ¿Son intraterrestres? ¿Son prototipos militares? ¿Estamos hablando de otras dimensiones? ¿A qué conclusiones se llega en una reunión así?
Bueno, lejos de dar respuestas al origen del fenómeno, se trata de una verdadera amenaza para el tráfico aéreo, por ejemplo. O sea, que se ve como una amenaza. Es un problema para la seguridad del espacio aéreo, para los pilotos. Y hubo un piloto de Países Bajos que contó de sus propias experiencias y también de experiencias de sus colegas, incluso mostró algunas imágenes de ovnis, y se sabe que estos ovnis han, por ejemplo, causado varios aeropuertos a disfuncionar o a ser cerrados. Debían cerrar aeropuertos por la presencia de ovnis en el espacio aéreo, porque obviamente son una amenaza para la integridad del avión, para la seguridad del espacio aéreo. Bueno, los Estados Unidos además lo consideran una amenaza para su seguridad nacional, porque a ellos les basta ya de ver alguna tecnología que ellos no entienden, entonces alguien podría ser superior a nosotros, entonces eso es una amenaza. Claro. Los europeos no han alcanzado este nivel del debate todavía, pero lo que sí es verdad es que es una amenaza para la seguridad del espacio aéreo, y no solo en Europa, sino también en Latinoamérica, donde también se formaron grupos de expertos de la aviación por el mismo propósito. ¿Cuánta información tienen los servicios de inteligencia sobre el asunto OVNI? Mucho más que de lo que nos dicen. Esto es seguro. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.